¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Ya estamos en este martes 30 de septiembre. Se nos fue el mes de la patria, ¿verdad? Quedamos todos compasados ahí con los kilos, pero bueno, ahora hay que ponerse las pilas para bajar todo lo que comimos. Estamos en este día martes, ya primaveral, ¿verdad? La temperatura se está yendo el frío, así que nos estamos preparando y queremos hacerlo también, preparar nuestros corazones con la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar y nuestro hermano Samuel, desde la comuna de San Bernardo, nos va a guiar con una oración. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias nuevamente. Estamos reunidos acá a través de las redes, Señor, conectados. Te pido, Padre, en esta noche que vamos a estudiar el libro de Gálatas, que dé la sabiduría, el entendimiento, que tengamos nuestros oídos abiertos a escuchar la palabra y poder entenderla también y obedecerla, que es lo principal. Bendice a todos los hermanos conectados y a aquellos que se van a conectar y van a ver por las redes sociales después este video, Señor. Bendice al pastor, dale sabiduría, entendimiento, dale gracias, Señor. Y quita todo estorbo en esta noche, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Vamos entonces con nuestra clase de hoy, clase número 10, y hoy nos corresponde estudiar en este panorama bíblico del Antiguo Testamento. Vamos a hacer una mirada al libro o a la carta de Pablo a los Gálatas. ¿Ok? ¿Leyeron Gálatas o no? Bueno, esa es la invitación, ¿no? La idea es que cada semana ustedes vayan leyendo, tienen una semanita para poder leer el libro bíblico, y en esta clase lo que hacemos es una mirada general para que podamos entender un poco acerca del título, del autor, la fecha, el contexto histórico y por supuesto la enseñanza doctrinal que nos deja este libro. Estamos en el Nuevo Testamento, ya hemos estudiado todos los libros hacia atrás, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, y hoy día continuamos con Gálatas. Entonces pongamos ahí como título, como punto, señor, hoy día título, como punto para esta enseñanza, título. ¿Ok? Bien, el nombre del libro Gálatas está relacionado al nombre de la ciudad, ¿sí? Que en este caso la ciudad se llama Galacia, no es Galicia, no se vayan a equivocar en eso, porque eso es en España. Entonces, Gálatas es el gentilicio de aquellas personas que viven en la ciudad de Galacia, ¿ok? Galacia es el lugar donde estaban las iglesias que Pablo ministraba, ¿ok? Galacia, no tengo un mapa hoy día, lamentablemente, pero Galacia estaba ubicada en lo que se conoce también como el Asia Menor. ¿Han escuchado hablar de eso? El Asia Menor. ¿Sí? No estamos hablando de la China ni nada de eso, sino que era una región que se llamaba el Asia Menor, que es lo que actualmente nosotros conocemos como Turquía. Entonces, si ustedes se van al mapa y miran hoy día lo que es Turquía, eso es lo que en los tiempos bíblicos también se conocía como el Asia Menor. Entonces, Galacia estaba justamente en este sector. Eso se dividía en la zona norte, sur, ¿verdad? Entonces, acá hay una pugna también en relación a la ubicación, pero ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, Pablo escribe esta carta a las iglesias que estaban ahí en Galacia, ¿verdad? En lo que es el Asia Menor, actualmente Turquía. A diferencia de otras cartas que escribe el mismo apóstol Pablo, que le da con el nombre a la ciudad, por ejemplo, Corinto, eh, la carta a los Gálatas es dirigida a varias iglesias que están en la misma localidad o en la misma región. O sea, son varias iglesias. Cuando vemos, por ejemplo, la carta primera y segunda de Corintios, se le escribe a una iglesia en particular. Lo mismo pasó con Éfeso. Pero en el caso de Gálatas, son varias iglesias, por lo que se puede ver. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Vamos a leer Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Si me acompañan con ese texto, por favor. Gálatas 1, versículo 1. Fíjense en esto. Amén. Unidos, unidos. Unidos. Sí. Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Notaron ahí el distintivo, no? ¿Se dieron cuenta de eso? Puede leerme, hermano, solamente el versículo 2. Presta atención al versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Se dieron cuenta a las iglesias de Galacia. O sea,
esto nos muestra que no era solamente una iglesia, ¿verdad? Sino que eran varias iglesias, tal vez más pequeñitas, no sé, pero eran varias, ¿ok? Lo que se menciona acá. Esto hace una diferencia con otras cartas que hemos estudiado y que vamos a seguir estudiando de parte del apóstol Pablo a estas iglesias en el Asia Menor. ¿Ok? Entonces pongan eso en relación al título, ¿verdad? Va directamente relacionado al lugar, a la locación donde estaban ubicadas, en este caso, las iglesias en Galacia. Vamos a hablar ahora del autor y de la fecha. Pongan ahí como título autor y fecha. Bueno, no hay razones para cuestionar la autoría, ¿no? Porque muchos libros que hemos estudiado por ahí no se sabe quién fue el que lo escribió, hay algunas postulaciones, unas pugnas incluso a veces entre uno y otro, pero en el caso de la carta, de la epístola, que se escribe a la iglesia en Galacia, los Gálatas que estamos leyendo ahora, no hay ninguna razón para cuestionar tanto la motivación que tuvo el autor, ni tampoco atribuirle esta carta al apóstol Pablo, ¿verdad? Que va dirigida a los hermanos ahí en la localidad de Galacia. No hay duda sobre eso, ¿ok? Así que el autor es el apóstol Pablo. Y Pablo fue un hombre muy destacado dentro del judaísmo, ¿se recuerdan? Porque ahora lo estamos leyendo, ahora que él es un hermano de la fe, también es un cristiano ahora, pero anteriormente Pablo era un judío, ¿verdad? Pero no era cualquier judío, sino que era un hombre destacado dentro del judaísmo. Y como sabemos nosotros, Pablo pasó de ser un perseguidor, tanto de Cristo como de los cristianos, a ser un discípulo más de ellos y también a uno de los que persiguen ahora. ¿Se recuerdan ustedes cuál era una de las funciones que cumplía el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo, cuando él era un judío, un estricto observante de la ley? Tenía una, había algo que él hacía, ¿no? Que por ahí se menciona. Perseguía a los cristianos. Claro, perseguía a los cristianos, pero algo más. ¿Qué más hacía Recibía la ropa de los mártires que iban a apedrear, a matar. de los torturadores, principalmente? Claro. Claro, lo que hacía De en los este caso, torturadores, claro. claro, lo que hacía en este caso Pablo era algo así como un custodio, ¿no? De la ropa de los que torturaban. Permítanme, por favor, que estoy un poquito mal de la garganta. Ahí sí. Entonces, lo que hacía Pablo era, de alguna forma, era un hombre que tenía mucho celo de la ley del Antiguo Testamento. Entonces, él odiaba a Jesús, odiaba a los cristianos, porque de alguna forma, que Jesús se autoproclamara, ¿verdad?, del Hijo de Dios. eh, ¿Aló? Parece que hay algo encendido ahí. Ah, patita, eres tú. Ah, ok. Entonces, que él se autoproclamara el Hijo de Dios, eso hacía eh, que los judíos en general lo odiaban a Jesús y a sus seguidores. Y Pablo tenía un celo, ¿verdad? Y él entonces nos cuenta la historia que un día él va camino a una ciudad que se llama Damasco, o sea, iba camino a Damasco, y en esa ciudad, en ese camino, se le aparece Jesús, se le revela, ¿verdad? De una manera sobrenatural, con una luz resplandeciente, y él ahí es donde recibe este llamado y este encuentro con el Señor, ¿verdad? Y a partir de ahí, él es llamado a ser un apóstol de Jesucristo. Ahora, la fe en Cristo fue en un principio solo para un pequeño grupo de discípulos que estaban asentados en la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, como que no existía esa idea de que más gente pudiese conocer de Jesús. En la primera etapa de la iglesia cristiana, la fe solamente era para los judíos que estaban ahí en Jerusalén. Los primeros cristianos no tenían en mente llevar esta buena noticia a personas que no fuesen judías. Si bien Jesús les dijo, vayan por el mundo predicando el evangelio, ellos en realidad lo tenían como en mente hacia los judíos, ¿no? Tampoco tenían en mente inaugurar una nueva religión ni nada por el estilo. Sin embargo, algunas situaciones hicieron que la iglesia se extendiese, que saliera de Jerusalén. La misma persecución hizo que ellos salieran, ¿verdad? Y se fue dando de manera natural. Entonces, esto de ir predicando en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, se fue dando de manera natural. Los cristianos no podían callar lo que habían visto
y oído, ¿verdad? Era algo como que se les notaba en la cara, ¿verdad? Entonces, como Cristo había llegado a su corazón, la vida era muy difícil en aquellos años, así que créanme que las cosas cambiaban. Entonces, como Cristo había llegado a sus corazones, las personas tenían otro semblante, ¿no? Entonces, ellos, ya su rostro testificaba de lo que estaba pasando en su interior. Entonces la gente le decía, oye, a ti algo te pasa, algo sucede ahí, ¿por qué te andas riendo solo? Entonces la gente empezó a contar, lo que pasa es que conocí a Cristo, conocí a Jesús y ahora estoy teniendo esperanza en mi corazón. Entonces eso hacía que la iglesia en aquellos años comenzó a extenderse, a multiplicarse, pero en teoría no tenían en su mente que gente que no fuese judía iba a poder ser parte de esta iglesia. Así que qué maravilloso cómo se cumplen las promesas. Entonces estábamos hablando de Pablo, ¿no? Y Gálatas es una de las 13 cartas que Pablo escribe a las iglesias gentiles, vale decir, iglesias que no eran judías. En Jerusalén estaba la iglesia de Jerusalén, que fue la primera, y esa era una iglesia donde eran solamente judíos, ¿verdad? Pero Pablo es el apóstol, es el enviado a los gentiles, vale decir, a llevar esta buena noticia de que Jesucristo es el Señor y que resucitó y que tenemos esperanza de vida eterna con Él. eh, Pablo se encargó y tiene la misión de llevar este mensaje de salvación para todos aquellos que no son judíos, es decir, para todos nosotros que no somos judíos, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama el apóstol, el enviado a los gentiles. Gentiles es una forma de decir en la Biblia gente que no es judía. ¿Ok? En el capítulo 2, si lo leyeron ahí en Gálatas, Pablo describe su visita o habla, hace una referencia acerca de esta visita que hace a Jerusalén, que probablemente era el contexto del concilio que se había dado ahí. ¿Se recuerdan ustedes que hay un concilio ahí en el capítulo, creo que en el capítulo 15 de Hechos, ¿no? Se habla del primer concilio en Jerusalén. Y acá había una discusión. ¿Qué es lo que era un concilio? Un concilio era que los encargados de la iglesia en Jerusalén, como por decir así el pastor, todavía no se le daba ese nombre de pastor, pero como el encargado, el obispo, el cuidador, los padres de la fe en aquel tiempo, eh, cada vez que habían eh, cosas doctrinales que de alguna forma se cuestionaban, se hacían estos concilios, ¿verdad? Por ejemplo, en el concilio de Jerusalén, la discusión era en relación a la salvación, ¿verdad? Porque decían, los que estaban ahí en esa ciudad, decían que no solamente era necesario la fe, porque la Biblia nos enseña a nosotros los cristianos que nuestra salvación es por medio de la fe. O sea que no necesitamos nada más que fe en Jesús para ser salvos en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero comenzó a surgir una enseñanza, una idea comenzó a dar vuelta ahí en los primeros cristianos de Jerusalén, que para ser salvo necesitaban otros requisitos más aparte de la fe. O sea, ellos no estaban diciendo que la fe no era necesaria, decían que sí, pero era la fe más algo, ¿verdad? Y esto comenzó a traer confusión en los creyentes porque se les estaba enseñando que la salvación era por fe y aparecieron estos que decían que no, que había que agregarle algo más. ¿Saben ustedes lo que estaban enseñando ahí en Jerusalén? Y fue la razón por la cual tuvieron que convocar a un concilio para discutirlo. ¿Se recuerdan ustedes cuál era el tema de discusión? La salvación más qué cosa. ¿Alguien se recuerda o no? Lo vimos en la serie del libro de los Hechos. O si lo leen ahí en Hechos capítulo, creo que es del 15, van a tener ahí la respuesta. La circuncisión. La circuncisión. La circuncisión, muy bien, la circuncisión. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se discutía? Para los judíos, ellos tienen una ordenanza de que los niños, el pequeñito, ¿verdad? El bebé, producto del pacto de Dios con Abraham, debían ser circuncidados. Y esto se hacía en el 8º día de vida, ¿ok? Entonces todo judío debía ser circuncidado. Si no lo hacían cuando pequeño, lo iban a tener que hacer cuando grande y eso iba a ser más complicado, ¿ok? Eso es un pacto que ya otro día podríamos explicar, ¿verdad? Entonces, la discusión fue que, como comenzaron a llegar nuevos creyentes, se les empezó a exigir fe, pero, a ver,
tienen la circuncisión al día. Entonces, había gente que no, porque no tenían esa creencia. Entonces, no, ¿por qué? ¿Verdad? Sí, yo no lo no, es que somos judíos y se empezaron a creer el cuento. Ese es el problema. Cuando la gente se cree el cuento, ¿no? Exclusividad, un pensamiento sectario. Entonces, comienzan a discutir, ¿verdad? Y la discusión fue no menor, incluso yo creo que hasta como a puñetazos se agarraron ahí porque los judaizantes, que era gente que trataba de que los cristianos someterlo a las prácticas de la cultura y la religión judía, entonces esto estaba llegando al extremo de cuestionar la salvación. Entonces, acá vemos que se menciona esto, ¿no? Entonces se ve un poco esta discusión. La mayoría de los eruditos indican que este concilio que le estoy diciendo, el de Jerusalén, fue en el año 49 después de Cristo. Fíjate, Jesús muere en el año 33 y este concilio vino en el 49 después de Cristo. O sea, el primer punto de gran discusión por la salvación, por obras o por fe, fue en el año 49. Eso lo dicen los eruditos. Entonces, por lo tanto, si Pablo menciona este concilio, da esta idea en su carta, es probable que haya sido escrito poco tiempo de regresar de él. No lo pudo haber escrito antes, si lo menciona. ¿Se entiende, no? Entonces, por ahí más o menos nos vamos ubicando en la fecha de cuando Pablo escribe esta carta a los Gálatas. Me tuve que dar la vuelta larga, pero para que entendamos la idea. Entonces, en los tiempos del apóstol Pablo, la palabra Galacia, que sería como el nombre de la ciudad, tenía por lo menos dos significados distintos. ¿Se recuerdan que les dije que Pablo les escribió a las iglesias en plural en Galacia y no a la iglesia en Galacia? Entonces, vamos a entender un poquito esto. En los tiempos del apóstol Pablo, esta palabra Galacia, que era el nombre de la ciudad, tenía por lo menos dos significados, y estos eran, si bien similares, pero a la vez también eran distintos. El primero era en relación a la ubicación geográfica, que fue la que les mencioné, ahí en la región central del Asia Menor, ¿verdad? En donde habitaban los Gálatas, lo que hoy día se conoce como Turquía. Los Gálatas eran un pueblo céltico. Céltico viene de celta, ¿verdad? Entonces los Gálatas eran un pueblo, recuerden que los pueblos se iban trasladando y moviendo, después ya se asentaban, pero los Gálatas eran un pueblo céltico que había migrado de una región que se llamaba Galia. ¿Saben cuál es ese sector Galia en aquellos tiempos? ¿Alguien sabe? ¿Por casualidad? Parece que algo de Francia, entre Inglaterra y Francia. Muy bien, hermano Juan Antonio. Nos pillamos, hermano Juan Antonio. Bien, de Francia, muy bien, un sector de Francia. Probablemente no les podría dar la exactitud, pero probablemente sea gran parte de ese sector, ¿ok? Lo que se conocía en aquel tiempo como Galia. Entonces, los Gálatas venían de ese sector, era un pueblo céltico, ¿verdad? Y esto yo les menciono, esto estamos hablando del siglo tercero, pero antes de Cristo, o sea, 300 años antes de Cristo sucede este movimiento, ¿no? Ok. Los romanos, los romanos conquistaron a los Gálatas en el año 189 antes de Cristo, ¿ok? O sea, antes de que naciera Jesús, 189 años atrás, los romanos ya habían conquistado. Recuerden que en este caso el imperio romano venía avanzando, ¿verdad? Los grandes imperios fueron los babilonios, los medos persas, los griegos, y después de los griegos, los romanos. En los tiempos de Jesús estaban los romanos, ¿verdad? Entonces, en el año 189 antes de Cristo, los romanos conquistaron a los Gálatas, que era este pueblo que venía ahí de esa región que hoy día sería Francia. Pero al momento de conquistarlo, de someterlo en realidad, les permitieron tener cierta medida de independencia y esto les duró hasta el año 25 antes de Cristo, ¿ok? Cuando Galacia se convirtió en una provincia romana, o sea, ya completamente los lograron sacar de allá y ya se transforma en una provincia romana. Vamos hablando un poquito de la historia. Entonces, ese es el primer uso de esta palabra, ¿verdad? Galacia, para el uso de toda de ese sector, ¿verdad? De esta gente, este pueblo que venía de ese sector. Ahora,
hay un segundo origen en este nombre, que es el que le va a dar el nombre a este pueblo, que le da el nombre a la carta de los Gálatas. Y el segundo uso que tiene esta palabra Galacia fue en un sentido más bien político, ¿verdad? Ya no tanto geográfico. Y el sentido político tenía que ver porque Galacia llegó de alguna forma a describir toda la provincia romana entera. O sea, cuando hablaban de Galacia, estaban hablando de toda la provincia romana. Fíjense. O sea, ya no era solamente un pueblito chiquitito, no. Ahora, cuando hablaban de Galacia, estaban hablando de toda esa provincia entera. ¿Ok? ¿Se recuerdan ustedes, por ejemplo, que acá en América Latina, los países antes se dividían de distinta manera, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Chile tenía otra forma, estaba lo que se conocía como el virreinato del Perú, ¿verdad? Que era lo que ocupaba mayor parte. Conocen un poquito de la historia, ¿no? Lean también un poquito ahí, ¿no? Sí, también es bueno eso. Y entonces los lugares se podían conocer por un tema político o por un tema geográfico, ¿ok? Eso era un poco lo que estaba pasando con Galacia, el uso de la palabra, que podía ser algo geográfico como también algo más bien político, hasta donde ellos lograron conquistar. Recuerden que los romanos conquistaron también a los de Galacia en el año 189. Entonces, no solo hablaban de la zona habitada por los originarios gálatas de Galia, de los de Francia, sino que hablaban más bien de un tema político. Es bueno tener esta aclaración para que vayamos entendiendo por qué Gálatas, por qué las iglesias y no la iglesia. ¿Ok? Ahora, no son temas doctrinales, no, para nada, pero nos sirven para entender un poquito este panorama, porque esa es la idea de esta clase. El apóstol Pablo llega entonces a fundar, al parecer, varias iglesias que de algún modo pertenecen a este grupo de ciudades que se llaman Gálatas, ¿ok? O Galacia, o zona sur, ¿verdad? La zona sur de Galacia, de lo que sería hoy día Turquía, o el Asia Menor. Entonces, algunas de estas iglesias que se mencionan, las vamos a ver probablemente también ahí en Hechos, ¿no? Antioquía, ¿se recuerda? Algo importante pasó en Antioquía. ¿Qué pasó en Antioquía? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se recuerda? Me está ayudando un poco de agua. Los primeros, ¿estás hablando los primeros cristianos? Los primeros cristianos. En Antioquía se les llama por primera vez, no es que estaban los primeros cristianos, porque los primeros cristianos estaban en Jerusalén, Sí, pero sí, ahí, nombraron. claro, Claro. ahí se les llama por primera vez, en realidad le hicieron bullying, ¿eh? Ahí en Antioquía. Por primera vez a los cristianos le ponen un sobrenombre que fue cristiano, porque antes se llamaban los del camino, los seguidores de Jesús. Pero ahí en Antioquía los, eh, le pusieron cristianos. Como yo le he explicado tantas veces, era como un nombre despectivo, porque nanos, cristianos, nanos, significa pequeñitos, nanos, ¿verdad? Nanos, ¿verdad? Entonces, nanos era como chiquitito y Cristo significaba ungido o Mesías. Cristianos, pequeños cristillos, así como cristricillos, una cosa así, ¿no? Como hombrecillos, ¿verdad? Entonces era una forma muy despectiva de poder llamarles. Entonces, esto sucede justamente en una de las ciudades que conformaban este sector, ¿verdad? De Galacia, ¿verdad? Era entonces una de las ciudades que están conformadas en la zona sur, Antioquía, donde se les puso por primera vez este sobrenombre a los cristianos. ¿Y qué les gustó a los cristianos? Oye, sí, queremos ser pequeños cristos, ¿verdad? Así que nos quedamos con esto. Acá en Chile, a los cristianos, ¿cómo le dicen? Canutos, ¿verdad? No por la pasta, el fideo ese que existe que se llama canuto, no, nada que ver. Yo, cuando chico alguien me dijo, por los fideos, así le dicen, porque no tienen nada adentro, ¿verdad? Y yo decía, qué raro, ¿verdad? Y como dijo un profesor mío por ahí, la ignorancia es atrevida. El nombre Canuto viene de Canut de Bonn, ¿verdad? Que fue el primer pastor o misionero que llegó a Chile, en Valparaíso, ¿verdad? A traer la palabra. Entonces decían, ahí vienen los de Canut, ¿verdad? Ahí vienen los de Canut, los seguidores de Canut, que era el nombre de este pastor. Y finalmente alguien por ahí escuchó mal y terminó quedando por Canuto, ¿verdad? Los Canut. Y de ahí viene el nombre Canuto, ¿verdad? Para que lo sepan. Bueno, volvamos a nuestra historia. Entonces decíamos que Pablo llegó a fundar varias iglesias en este lugar
que se denominaba Gálatas o Galacia, en la zona sur. Algunas de estas iglesias que se mencionan son Antioquía, Iconio, ¿se recuerdan que también se mencionan por ahí? Listra era otra ciudad que conformaba esa zona sur, y Derbe o Derbe. ¿Ok? Todo eso era la zona en la cual se conocía como Gálatas o Galacia, ¿verdad? En la zona sur. Ahora, no hay un registro de que Pablo haya abierto una iglesia en la zona norte. Aunque aparentemente se puede entender que Pablo sí llegó físicamente a la zona norte de esta zona de Galacia, pero no hay registro de una apertura de una iglesia en este sector, sí en el lado sur, ¿ok? Para que lo sepan. Ahora, dado que ni el libro de los Hechos ni el libro de Gálatas menciona a personas de Galacia del norte, recuerden que eran varias iglesias, capítulo 1, versículo 2, hablaba de que estaba escrito a las iglesias. Como no se menciona ninguna persona que estaba en la zona norte de este sector de Galacia, es razonable decir que Pablo escribió esta carta pensando entonces en las iglesias que estaban localizadas en el sector sur de esta provincia, que recuerden que en el año 198, 98, 98, llegó a ser, antes de Cristo, llegó a ser conquistada por los romanos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que Pablo les estaba escribiendo a las iglesias, ¿a cuáles? A las de la zona norte. Perdón, a la de la zona sur. Ahí sí. Ok, ahora esto no afecta en nada la doctrina. Si usted se equivoca que fue para el norte, para el sur, para el este, el oeste, no pasa nada. Recuerde que esto es solamente un panorama para que podamos entender un poco más del contexto de cómo se escribe este pasaje. ¿Ok? Pablo escribió la carta a los Gálatas para, de alguna manera, contrarrestar a los falsos maestros que estaban llegando ahí, los judaizantes. ¿Ok? Cada carta tiene una razón. ¿Se recuerda que vimos la carta a los Corintios que tenía razones por las cuales se escribe? En el caso de los Gálatas, Pablo les escribe porque se entera, ¿no? Que comienzan a haber infiltraciones de falsos maestros, principalmente judaizantes, que estaban destruyendo la doctrina central del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que nos habla que la salvación es por medio de la fe. Entonces, en este contexto es que Pablo les escribe, perdón. Ahí sí. Entonces, los falsos maestros ignoraron por completo un decreto explícito que sale del primer concilio de Jerusalén. ¿Se recuerdan que Pedro era, ¿no? Que se para ahí enfrente de todo y hace un discurso y aclara de que la salvación es solo por la fe, ¿verdad? Entonces se hace como timbres, archívese, publíquese, ¿verdad? Que la salvación es por fe, que no se necesita circuncisión. Okay. Pero los falsos maestros estaban ignorando por completo este decreto explícito del primer concilio en Jerusalén, en donde se establece que la salvación es solamente por medio de la fe. La salvación es por la fe. Martín Lutero dijo, es por la fe y solo por la fe. Agregó como una frasecita emblemática, ¿no? Entonces, los falsos comenzaron a enseñar que los gentiles, ¿quién eran los gentiles? Los que no provenían de una genealogía judía. Entonces, los gentiles, como nosotros, que querían abrazar la fe en Jesucristo, debían primero convertirse al judaísmo. O sea, tenía que hacer todo un proceso, ¿no? Esto es como cuando tú quieres hacer un trámite para sacar algún documento y te no, primero inscribas acá, vaya acá, timbre esto. Entonces, los falsos comenzaron a decir a la gente, si tú quieres, a los gentiles, si tú quieres ser un cristiano, primero te tienes que hacer judío, punto número uno. Que qué cosa más absurda, ¿no? Y el problema es que los judíos, tú no te puedes hacer judío, nunca vas a llegar a ser un judío, ¿verdad? Dentro del judaísmo se conoce como prosélitos. ¿Sabes lo que es un prosélito, no? También en otras religiones, pero dentro del judaísmo es un prosélito. Vale decir que es alguien que abraza la fe porque simpatiza, pero no cumple con el requisito genealógico. O sea, no tiene una descendencia genealógica, no corre sangre judía por tus venas. Entonces, les decían, ok, van a tener que hacer entonces prosélitos. Y eso era un proceso bastante largo. Y tenían que someterse a toda la ley mosaica. Imagínate, o sea, los devolvían a la ley antes de convertirse en cristianos. Imagínate, por ejemplo, un griego que venía de religiones paganas. Para hacerse cristiano, primero tenía que hacerse judío, practicar toda la ley. Después de eso, de alguna forma, renunciar a la ley y pasar a ser un cristiano. Qué cosa más absurda, ¿no? Por eso el cristianismo tiene mucho sentido común. Cuando algo no le calce,
preocúpese, ¿verdad? Entonces, vamos a leer cómo Pablo de alguna forma exhorta esto. Vamos a leer Gálatas 1:7. ¿Se me ayudan con eso? Yo. ¿Qué dice Dice, Pablo? pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Muy bien, ahí tiene entonces esa frase. Creo que, no me recuerdo si creo que fue en los Gálatas, que Pablo incluso ya está tan descolocado, ¿verdad? Que, que comete como que dice un improperio, ¿ah? Pablo ahí cuando está hablando de la circuncisión. ¿Por qué mejor no se cortan todo? Como que le dice de una, ¿no? Así como que ya estaba enojado. Voy a buscar ese texto, por ahí está. Pero esa es una forma, una expresión, ya que estaba pero harto de estas enseñanzas, ¿no? Y lo dice así con energía, con rabia, yo creo. Vamos a leer Gálatas 4:17, por favor. Yo, dice, esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo le presten atención a ellos. Muy bien. Ok, ahí está hablando, gracias hermana, está hablando de los falsos, ¿no? Cómo lo están seduciendo con estos temas judaizantes, ¿no? A los cristianos. Gálatas 5:2, ¿qué dice ahí? Gálatas 5:2. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Ah, muy bien, eso está muy clarito, ¿no? Y fue la versión Nueva Traducción Viviente, si no me equivoco. Gálatas 6, versículo 12 y 13, por favor. Gálatas 6, 12 y 13. En el mismo contexto, sigue leyendo ahí. También en NTV. Ok, Dice, los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. muy bien, gracias Jorge Luis. Ok, entonces ahí está claro, ¿no? Pablo está atacando directamente el motivo de la carta, ¿verdad? La falsa doctrina, prácticas judaizantes y que la salvación era más algo, en este caso la circuncisión. Entonces Pablo está impresionado, le dice palabras fuertes a los Gálatas, ¿no? Tú abres la carta a los Gálatas y como que todo es como, está enojado parece. Entonces Pablo estaba impresionado de ver cómo los Gálatas tan fácilmente, ¿verdad? Habían abrazado esa falsa fe, ¿verdad? Como cuando a veces yo digo, pero ¿cómo el hermano, la hermana? Por Dios, algo tan simple, ¿verdad? Y cayó tan feo. Bueno, entonces Pablo estaba impresionado, ¿verdad? De cómo estos Gálatas fueron fascinados, ¿no? Una versión dice hechizado, ¿no? Y soltaron la fe verdadera, abrazaron esta otra de los judaizantes, y en esta intención entonces es la que escribe su carta. Pablo les advierte a través de su carta las consecuencias que van a tener, que van a tener por abandonar esta fe en Jesús. Y la carta de Pablo a los Gálatas, fíjense que tiene un detalle, ¿no? Aparte, yo les decía al principio que tenía una característica que iba escrita a las iglesias en Galacia, o sea, en varias iglesias. Pero otra característica que tiene esta carta es que en la carta no hay ninguna felicitación. Porque en la otra, hasta los corintios los reprende, los trata medio mal, pero por ahí como que le sube el ánimo, ¿no? Pero en esta carta no hay ninguna felicitación, ¿verdad? De parte del apóstol para sus lectores. No sé si se percataron de eso, ¿no? Como que no termina así como, uy, estaba enojado, parece. Claro, por lo que estaba pasando. Piensen ustedes, por ejemplo, cómo se sentirían ustedes, hermanos, de ver hermanos de acá de la iglesia, ¿verdad? En donde les enseñamos la fe verdadera, lo que la Biblia dice, y de pronto tú los ves en otro, se cambiaron de lugar, no sé, se fueron a otro lugar o a otra religión y están, no sé, ahí con otras creencias, ¿no? ¿Y cómo te sientes en tu corazón? Dices, pero ¿cómo retrocedieron? ¿Pero cómo? ¿Verdad? Si tenían toda la verdad. Bueno, eso es lo que estaba pasando
acá. Entonces, la carta a los Gálatas es una carta de un trato bastante fuerte, así como bien confrontacional, ¿verdad? Incluso hay una frase por ahí que dice, oh, Gálatas insensatos, ¿verdad? Insensato en realidad es como estúpidos, ¿verdad? Es como fuerte esa frase, ¿no? Pero ahí está. Bueno, Gálatas entonces nos entrega información histórica que es importante también acerca del contexto del apóstol Pablo, sobre todo el capítulo 1 y 2. Incluso habla de su estancia de 3 años en Arabia de Nabatea. ¿Okay? De eso le da el nombre también a la región, capítulo 1, versículo 17 y 18. Esto no se habla, por ejemplo, en el libro de los Hechos, pero sí se habla acá en Gálatas. ¿Okay? También nos da entonces un poquito de contexto histórico. Perdón, estamos en el contexto. A ver, déjenme ver una cosa. Ah, mira acá. Ok, no estamos bien. ¿Dónde quedé yo acá? Ah, ok. También entonces nos habla de su viaje al Concilio de Jerusalén, capítulo 2, del versículo 1 al 10, y también nos habla este libro de Gálatas con la confrontación que tiene con Pedro. ¿Se recuerdan que tienen ahí una cosa, una rencilla ahí? Entonces, hay una confrontación y nos da mayor detalles acá. Entonces, el tema central de Gálatas es la justificación por medio de la fe. O sea, salvación por fe, no por obras. Y es acá donde Pablo va a defender esta doctrina que va a estar siendo muy atacada, ¿verdad? O sea, recuerden que las religiones son el esfuerzo humano de tratar de agradar a Dios con actos humanos. Entonces, los judaizantes decían, es que no puede ser que la salvación sea solo por fe. Algo tengo que hacer yo. Me voy a circuncidar. ¡Chan! ¿Verdad? Voy a hacer esto. Y trataban ellos de que con actos humanos podían ofrecer, y esto sigue pasando hoy día en las iglesias, ¿no? La gente piensa que con actos, incluso sin desmerecer lo caritativo, eh, contribuimos a la salvación. Y no, ¿verdad? No, la caridad y el ayudar a otros, eso es producto de lo que pasa en tu corazón. El amor de Cristo te hace amar a tu prójimo, como lo que hablábamos el domingo, pero no tiene nada que ver con lo salvífico, ¿verdad? Con la salvación. Entonces Pablo está muy enojado y está atacando estas doctrinas. Ahora hay algo importante acá, porque en Gálatas también el apóstol defiende su posición como apóstol frente a los falsos que estaban tomando ventaja, pero el punto que me gustó a mí es que Gálatas es muy similar en su enseñanza que de un libro que ya leímos. Si usted leyó Romanos y ahora leyó Gálatas, es como que usted dice, "Ah, oye, esto como que lo leí, esto como que me suena a ver Romanos, la carta a los romanos, la columna vertebral del Evangelio, ¿no? Vamos a ver acá que hay doctrina que se enseña acá en el libro de Gálatas y que estas doctrinas van a estar presentes en el libro de Gálatas y el contraste en Romanos. Por ejemplo, si tú estudias Daniel en el Antiguo Testamento, ¿qué tienes que leer en el Nuevo Testamento? Si lees Daniel. Apocalipsis. 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 Apocalipsis, muy bien. ¿Qué significa Apocalipsis? ¿Se acuerdan lo que significa Apocalipsis, no? Revelación. Y bueno, eso para los testigos de Jehová, revelación, muy bien. Pero algo más, Correr ¿qué el velo, significa? correr el velo. Correr el velo, ¿verdad? Correr la cortina, ¿verdad? Significa un poco el Apocalipsis. Ya vamos a llegar un día a estudiar ese libro, si es que no ha venido el Señor. Vamos a ver que Gálatas nos enseña entonces doctrinas que van a estar reforzándose también las vamos a ver en Romanos y en Gálatas. ¿Ok? Hay tarea para ustedes. ¿Qué se escribió primero, Gálatas o Romanos? Ya tienen ustedes lo de Romanos, ahora tienen lo de Gálatas, entonces vayan a su cronología. ¿Ok? Vamos a leer, vamos a ver una primera doctrina que se reafirma acá en Gálatas, que es la incapacidad que tiene la ley, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que ahí se plantea, para justificar. ¿Ok? Entonces vamos a leer se aborda el mismo tema en Gálatas y el mismo tema en Romanos, ¿ok? La incapacidad de la ley para justificar. Vamos a leer Gálatas 2:16, presta atención. Gálatas 2:16. Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa
ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Muy bien, muy bien. Eso es un punto importante, ¿no? Ok. Eso lo enseña Gálatas. Veamos esto mismo, tal vez un poquito más resumido, ahora en Romanos, capítulo 3, 20. Fíjense cómo lo traza de la misma forma. Es el mismo autor para Gálatas y para Romanos. Vamos a ver. Romanos 3, 20. Amén. Dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley le manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Ok, muy bien, muy bien. Ahora, ojo con esto, porque no va a faltar el que piense que lea esto y está hablando de la ley de tránsito. No, no, no. Estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Se entiende, y no es que eso esté malo, sino que esa ley, de alguna forma, necesita estar completa con la obra de Jesucristo, que es la que nos lleva al arrepentimiento de corazón. ¿Ok? Eso lo podríamos estudiar en otra oportunidad también con mayor profundidad. Vamos a leer otra doctrina, dos textos, uno en Gálatas y uno en Romanos, y esto habla, por ejemplo, del estado de muerte del creyente según la ley. El estado de muerte que tiene el creyente según la ley. Gálatas 2:19. ¿Qué nos dice Gálatas 2:19? Yo, porque yo por ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Muchas gracias, hermana Carolita. ¿Y qué nos dice ahora Romanos 7:14? Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Ok, ahí tenemos entonces ese contraste de ambos textos. La idea es que ustedes lo anoten y después lo lean y los vayan comparando, ¿no? Para que puedan ver que se trata de lo mismo, pero en una carta a Gálatas y en la otra carta a los Romanos. Vamos a hablar también de otro punto doctrinal que es la crucifixión del creyente con Cristo. Ojo, esto es algo simbólico, por supuesto, no se trata de que usted se crucifique, ¿no? Es la crucifixión, ¿verdad? Cuando decimos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, estoy crucificado, ¿verdad? Bueno, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces vamos a leer Gálatas, capítulo 2, versículo 20, y se prepara Amén. Romanos, y se prepara Romanos 6:6. Esto nos habla de la crucifixión del creyente con Cristo. Gálatas 2:20. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso texto, me gusta mucho este texto. Muchas gracias, hermana María Carolina. Vamos a leer Romanos 6:6, por favor. Romanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos habla esto? De que los creyentes, los cristianos, debemos crucificar nuestra carne juntamente con Cristo, ¿verdad? ¿El crucificar es algo fácil o difícil? Dígame usted así, es difícil, ¿no? O sea, no es como una, ya sí, no. La crucifixión lleva dolor, lleva a padecer, tiene un proceso de muerte, ¿verdad? Está hecho para que el crucificado sea consciente de lo que hace y que de alguna forma muere, ¿verdad? En un proceso, ¿verdad? Que para algunos va a ser más rápido que otro, va a depender de cómo haya sido la situación así, pero la muerte en la cruz en general siempre es un proceso más bien lento, no es una muerte instantánea. Y la Biblia nos enseña que nosotros como creyentes debemos crucificar nuestra carne, porque la carne, el cuerpo es lo que se crucifica, junto con Cristo, ¿verdad? Esto es una manera simbólica. Vale decir, cuando el cuerpo está crucificado, está ahí, ¿verdad? Me salgo del cuadro, bueno, estoy estirando las manos, pero abro mis manos, ¿verdad? Estoy crucificado y el cuerpo lo que hace es tratar de moverse, ¿verdad? Tratar de salir de la cruz. Es lo que haría naturalmente un cuerpo. Pero como está crucificado, está
adherido al madero, está inmovilizado, la sangre que va cayendo de alguna forma te va debilitando y llega un momento en que ese cuerpo, esa carne comienza a perder fuerza, ya puede entrar incluso como un estado de anemia, ¿verdad? Y comienza poco a poco a debilitarse esa carne hasta que queda inmovilizada, ya casi no se resiste y llega un momento que esa carne muere, ¿verdad? Y esa carne ya no reacciona porque, por ejemplo, si había un crucificado normal, ¿sabían ustedes que, bueno, sería bueno ahí que leyeran algunos libros de historia de los tiempos de Jesús, que hablaron un poco del contexto de cómo era la crucifixión, porque había gente, como eran malhechores, estaba el crucificado, el asesino, y la gente podía entrar a maldecirlos, ¿verdad? A tirarles cosas, ¿verdad? Porque era como el momento del desquite, ¿no? Ya iba a morir. Entonces, algunos de los que estaban crucificados reaccionaban como podían, ¿verdad? Escupían, algo hacían, ¿no? Para librarse. Pero ya llega un momento, frente al estímulo, ¿verdad? Al estímulo de los otros. Pero llega un momento que ya el crucificado está tan debilitado, esa carne, que esa carne muere. Y aunque le digan lo que le digan, pase lo que pase, esa carne ya no reacciona. Y de alguna forma Jesús nos enseña que los cristianos debemos aprender a crucificar nuestra carne con Él, ¿verdad? O sea, ¿de qué nos habla de esto? De nuestro cuerpo, nuestra carne nos lleva al pecado, ¿verdad? Entonces, si tú, por ejemplo, oras al Señor y estás luchando en algún área de tu vida, no sé, lo que sea, ¿no? Hay muchas cosas de tu carnalidad, de nuestra carnalidad, que nos lleva a pecar delante de Dios. Entonces, si tú comienzas a tener una vida de adoración, de reflexión delante del Señor, comienzas a pedirle ayuda, pero ahora comienzas a dejar de responder a esos estímulos. Por ejemplo, si eres peleador y vienen y te dicen algo y tú normalmente vas a reaccionar, pero ahora sujetas esa carne, ¿verdad? La crucificas con el Señor y dices, Señor, ayúdame. Tengo ganas de pegarle, pero por amor a ti, Señor, ayúdame para que esto cambie, pero no ya de lo externo, sino que de lo más interior. Y comienzas a dejar de ahí, ¿verdad? Y luego viene otra más y luego nuevamente te sujetas delante del Señor y vas comprendiendo espiritualmente lo que eso significa. Llega un momento en que el Señor ya te da esa victoria, ¿verdad? Y ya esa área de tu vida en la cual muchas veces reaccionabas queda crucificada con Cristo, ¿verdad? Y pasas a otra área, ¿verdad? Y normalmente queda la lengua media viva, ¿no? Entonces, eso también hay que crucificarla, no se les olvide. Entonces, todo nuestro cuerpo, toda nuestro ser crucificado delante de Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. Pablo, imagínate el desgaste que sería para él estar defendiéndose cada vez que él era torturado, que era todos los días, ¿no? Sería peor que la tortura, el estar defendiéndose. Entonces Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando venían los momentos difíciles, ¿qué es lo que hacía? Cantaba alabanzas. Y el Señor a veces lo libraba, a veces no, ¿verdad? Pero en todo tiempo el Señor era glorificado. Entonces este texto de Gálatas 2:20 y de Romanos 6:6 es una doctrina importante que nos habla acerca de la importancia de que el creyente esté crucificado con Cristo. Hasta para una serie. ¿Ok? Otro punto es la justificación de Abraham por medio de la fe. La justificación de Abraham por medio de la fe. Vamos a leer Gálatas 3, capítulo 3, versículo 6. ¿Quién me ayuda con ese? Gálatas Yo, 3:6. en la NTV, dice, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Ok, la justificación de Abraham por medio de la fe. Gracias, Patita. Romanos capítulo 4, versículo 3. Leamos ese, Romanos 4:3. Y se prepara Gálatas 3:7. Amén, a mí. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Muchas gracias, hermano. ¿Se dan cuenta? Dos textos, Romano y Gálatas, con la misma temática, la misma doctrina, la justificación de Abraham por medio de la fe. ¿Ok? Ahora, recuerda el contexto de Abraham. Por la fe. Mira, interesante, ¿no? Otro texto, otra doctrina, es que los creyentes, los cristianos, son los hijos espirituales de Abraham. O sea, nosotros no tenemos genealogía judía, ¿no?
Probablemente la mayoría de nosotros no. Siempre, hoy día la gente anda buscando, ¿no? Si mira, si mi apellido era de unos judíos que vivían así como en el desierto, que andaban corriendo no sé qué, pero tengo sangre judía, como que tratan de buscar ahí su cosa, ¿no? Pero, pero este texto nos habla de que los creyentes somos hijos espirituales de Abraham, ¿ok? El pueblo judío es el pueblo escogido. Dios los escogió, ¿verdad? Nosotros podríamos ser el pueblo adquirido por Dios, que nos compró con su sangre. Entonces vamos a leer Gálatas 3:7 y se prepara Gálatas 4:11, 4:10 y 11. Vamos con Gálatas 3:7. Los creyentes son los hijos espirituales de Abraham. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Ok. Le escribe, gracias hermana Carolita, le escribe Gálatas a los cristianos, ¿ok? Interesante ese punto, ¿no? Veamos lo que dice ahora en Romanos 4:10 y 11. Dios, en nueva traducción dice, pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se le considera justo debido a su fe. Buen texto, ¿no? Romanos 4:10 y 11. Ok. Entonces, tenemos mucha enseñanza. Yo les voy a dejar después aquí algunos textos más para que ustedes los puedan leer. Vamos a leer el último porque ya se nos va el tiempo y como les dije, esta clase es un poquito más cortita porque tengo reuniones con los servidores, ya hemos tenido varias clases, así que ahora vamos con una clase, con una reunión más. Vámonos con el último punto, que el justo por la fe vivirá. Ese es bueno, ¿no? El justo por la fe vivirá. Este fue el texto que le dio vuelta ahí a uno de los grandes reformadores, ¿no? El justo por la fe vivirá. Ahora, un paréntesis, ¿ah? Los reformadores, estamos hablando del tiempo de la Reforma, siglo XVI, eh, los reformadores hicieron su parte como en rebelarse contra lo que estaba, las malas prácticas que se estaban dando en aquel tiempo, pero ellos siguieron cometiendo después también algunas falsas doctrinas, ¿no? Pero su trabajo fue hacer lo que debieron hacer. Por eso hay que estudiar con mucha cautela también la enseñanza de los reformadores. No piensen ustedes que eso es como lo puro. Lo puro está en la Biblia, ¿verdad? Y nosotros no nos consideramos ni calvinistas ni nada por el estilo. Somos cristianos, ¿verdad? Hijos del Dios Altísimo. Pongámonos así, suena más bonito. Entonces, el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Vamos a poner ese texto, Gálatas 3:11. Amén. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe. Mira, ese texto le dio fuerte, ¿verdad? Al que lo escuchó. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo es posible esto? Bueno, porque antiguamente la enseñanza era que había que pagar, ¿no? El pago de las indulgencias y todo eso que la historia nos enseña. Romanos 1:17, con este terminamos. Vamos a leer ahí Romanos 1:17, que va en Yo, contraste de Gálatas 3:11. Vamos, hermana Ingrid. esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dice las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Muy bien, muchas gracias, hermana Ingrid. Y muy hermoso texto, ¿no? Bien, ahí tenemos varias enseñanzas. También se habla de la universalidad del pecado en Gálatas como en Romanos, ¿verdad? Que los creyentes somos bautizados espiritualmente en Cristo. Ahí les puedo dejar después, les comparto esos textos para que los puedan comparar, son varios más, de Gálatas y Romanos. Si van leyendo Gálatas, capaz que alguna Biblia tenga la referencia, ¿no? En Gálatas, puede ser, pero fíjense cómo va desarrollando el tema. Se nos fue la hora y queremos ser puntuales, así que vamos a dejar nuestra clase hasta acá y vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa carta de Pablo a los Gálatas. Bueno, no tan cordial, pero buena, porque nos contrasta, ¿no? Si no, no todo tiene que ser tan amable, ¿verdad? Bien,
Señor, te damos gracias por esta carta que nos confronta, Señor. Y no quisiéramos nosotros terminar como los Gálatas, Señor, que comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Señor, ayúdanos como creyentes a seguir estudiando tu palabra, a seguir interiorizándonos en ella, aprendiendo de ella más y más. Que sea una invitación, Señor, al encuentro contigo, Señor, por medio de ella, de tu palabra. Ayúdanos a entender lo que, no solamente lo histórico, no solamente lo intelectual que nos puede entregar esta clase, este estudio, sino que poder también tener una enseñanza espiritual para nuestra vida cristiana. Bendice a mis hermanos que están conectados. Ayúdenos, Señor, fortalécenos en todo. Y gracias, Señor, por permitirnos tener estos medios tecnológicos y esta oportunidad y por sobre todo la disposición de cada uno de nosotros a reunirnos. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Ya, mis hermanos queridos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.